Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer estas coquetas calabacitas para conmemorar Halloween. Voy a empezar con esta cantidad de arcilla polimérica, que sería una cucharada de naranja y 1/8 de cucharada de arcilla verde. Empecé haciendo la forma de la calabaza, es como una especie de gotita, y posteriormente aplané la parte del fondo, pero irregularmente, de manera que quedara paradita un poquito de lado, como si estuviera borrachita. Posteriormente ubiqué el centro de la calabaza, el centro superior, y a partir de ahí tracé las líneas que caracterizan a una calabaza. Y posteriormente las hice más anchas con ese pincel de silicona. Ahora vamos a hacer un corte, vamos a cortar la forma de un triángulo que va a ser la nariz. Está aproximadamente a la mitad de la calabaza, la mitad de altura y también de ancho. Y posteriormente corté otro par de rectángulos, perdón, triángulos, pero un poquito más grandes para que sean los ojos. Para la boca primero tracé la línea y posteriormente con este palito que tiene la punta en terminación de cuadrado, marqué sobre la boquita para que pareciera pues los dientes de la calabaza. Ahora vamos a darle un poquito más de color con estos colores pastel. Igualmente, si tienen pigmentos en polvo deben de funcionar igual. Agregué café y negro para darle un poquito de profundidad. Se me pasó un poquito el tono, entonces aquí estoy retirando con un masking tape para recuperar un poco de luz. Ahora vamos a hacer el tronquito de la calabaza con la arcilla polimérica verde. La estuve ajustando hasta que sentí que se veía estético el tamaño del tronquito. Y posteriormente empecé a deformarlo un poco para que diera más la impresión de que es el tallo pues de una verdura, para que se viera más orgánico. Nuevamente estoy dándole más forma con un punzón, y para poder colgarlo de algún llavero o cadenita agregué este alambrito que tiene una terminación en arillo. Si se fijan, la punta estaba doblada, esto para evitar que se salga fácilmente una vez que ya esté cocinado. Posteriormente hice unas tiritas muy delgaditas de arcilla polimérica verde para hacer los chinitos que usualmente son la guía de la calabaza. Hice tanto chinitos en la parte de atrás como en la parte de adelante para que se viera coqueta mi calabaza. Aquí me di cuenta que olvidé hacer las cejas, entonces estoy cortando igualmente unos triángulos pero más cerrados para que sean las cejitas. Voy a utilizar pintura acrílica negra para darle más profundidad a lo que es la boca, la nariz y los ojos, y también las cejas. Estoy aplicando con un pincel con mucho cuidado de no manchar la superficie, el resto de la calabaza. Nuevamente utilicé polvos de colores, en esta ocasión pigmento amarillo, para darle más brillo a mi calabaza. Apliqué también en el tallo de la misma. Y nuevamente agregué un poquito de color oscuro, en este caso azul y morado. Y ahora vamos a hornear por 30 minutos a 130 grados centígrados. Y una vez horneadas, así es como quedan nuestras calabacitas. Hice dos, fue el mismo procedimiento, no les puse las dos porque sería repetir lo mismo. Pero espero que les haya gustado este proyecto súper rápido y súper coqueto para Halloween. Se puede hacer tanto con arcilla polimérica como pasta francesa como porcelana fría. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.